desde la última charla, pues vamos a, para empalmarlo un poco más o menos bien, recapitular un poco lo último que dije en la última charla, en la que, si no recuerdo mal, dije que el núcleo central de la revelación de la fe cristiana es la Trinidad y la Encarnación, que Dios es uno y trino y que Jesucristo es Dios y hombre. Dios es uno, dirían los nuevos teólogos, y Jesucristo es hombre. Vamos a hacer un resumen ahora y en las charlas que van a seguir de los errores más comunes en la teología, en la cristología actual. Los vamos a recopilar para conocerlos y estar muy alerta porque, lo vamos a ir viendo, son sutilezas muchas veces de palabras, de expresiones que cambian totalmente el sentido, el contenido de lo que la teología presenta, ¿no? Y simplemente determinadas palabras convierten una expresión que parece más o menos válida en una expresión herética. Entonces, esto hay que conocerlo y estar atentos, ¿no? No por nada, no por vivir angustiados, sino simplemente porque conociendo dónde está el mal se puede prevenir. Y es que es muy fácil que nos vayan metiendo iba a decir, sí, bueno, sí. Que nos vayan metiendo muy despacio, muy sutilmente, un montón de errores. De hecho, hay cantidad de errores que circulan por ahí, incluso entre religiosos y religiosas, y errores que están ahí y muchas veces la gente los formula, los repite, los mastica, los usa a diario y no se da cuenta del error que es, ¿no? Y el problema es que eso se va difundiendo, se va difundiendo, se va difundiendo. Y si entre religiosos y sacerdotes a veces sutilmente se cuela, imaginaos en el pueblo de Dios, ¿no? Que normalmente está instruido y catequizado por religiosos y sacerdotes. Entonces, por eso es importante conocer. Y digo que la herejía más común hoy es dejar a Jesucristo reducido a un hombre, negar la divinidad de Cristo, ¿no? Pero no la niegan frontalmente. Ahora vamos a ir viendo cómo la niegan o cómo la manipulan o cómo la desvirtúan. Vamos a ir resumiendo, como os digo, las posiciones de los autores actuales, pero muy resumidas, porque esto daría lugar a charlas larguísimas, complejísimas, y ni yo estoy capacitada para explicar eso bien, ni creo que tampoco sea muy necesario llegar al fondo de todas esas cuestiones ahora mismo para lo que queremos, ¿no? Pero sí tener una visión general de lo que hay para que al menos nos suene, y para que al menos nos suenen ciertos nombres que también mucha gente admite como válidos, que son francamente peligrosos. Y sobre todo que más que sobre autores y obras concretas, lo que nos interesa es llamar la atención sobre un sistema, que es el actual, que está muy, no es el actual, pero sí está, se utiliza mucho actualmente, un sistema reductivo de la fe que de los libros de teología, esto es lo más grave, está pasando a la gente, está pasando al uso común, porque que en el nivel de los teólogos haya líos, confusiones, se peleen entre ellos y demás, pues bueno, pero el problema es que ese sistema teológico que ahora vamos a ir viendo está ya calando en el pueblo fiel, ¿no? Y eso es mucho más dañino. De hecho, se está empezando a convertir en un modo de pensar, en una cultura imperante entre los cristianos de a pie, en una opinión corriente, ¿no? En una opinión que muchas veces se oye, es una opinión como muy común,
y admitida. Hay gente que dice, es una opinión más. No, miren usted, yo podré opinar sobre si es más bonito ir vestido de verde o de rosa, pero yo no puedo opinar, ni nadie puede opinar. No es opinable que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, eso no es susceptible de que opinemos, eso es así, hay que admitirlo y hay que creerlo. Es que yo opino, es que a mí su opinión me importa un bledo, aquí su opinión no interesa. Sobre las verdades de fe no hay opiniones. Hay una verdad que hay que admitir y abrazar. El problema es que desde la perspectiva de la libertad parece que todo vale, todo el mundo tiene derecho a opinar. No, hay cosas sobre las que nadie tiene derecho a opinar. Es que vamos a opinar sobre la omnipotencia de Dios. No, mire usted, Dios es omnipotente al margen de lo que usted opine, me da igual. Y al margen de lo que opine yo, que también da igual. Es una verdad, es una realidad y es una opinión, pues. No sirve, no solo no nos interesa, es que no sirve para nada. Es que la verdad es una, su opinión aquí no vale, hay cosas que no son opinables, ¿no? Y el problema es que en aras de la libertad queremos hacer creer, están queriendo hacer creer a los creyentes que todo el mundo tiene derecho a opinar sobre la fe y sobre cuestiones teológicas. Y eso, además de que es mentira, porque no todo el mundo tiene derecho a opinar, y hay cosas que, repito, no son opinables, además de que es mentira, es muy peligroso, porque todo el mundo no puede opinar sobre teología, porque parece que tener una base, unos conocimientos, una formación, y no todo el mundo la tiene, ¿no? Entonces, el pueblo de Dios, más que opinar sobre teología, tiene que ser instruido en teología, no dedicarse a teorizar por su cuenta, porque eso seguro que va a dar lugar a muchísimos errores, y de hecho está pasando, ¿no? Está sucediendo. Y además, el resultado de esto que estoy diciendo es que se acaba admitiendo tácitamente la existencia de dos creencias, de dos modos de ser cristiano, de dos cristianismos distintos que no tienen en sí en común nada más que el nombre. Y hay muchas personas, no con mala voluntad, que se sienten libres, siguiendo a algunos teólogos que se han puesto de moda, a interpretar las verdades de la fe de un modo totalmente distinto. Y eso no es admisible nunca. Las verdades de la fe las interpreta la Iglesia Católica, que es madre y maestra, y nos las entrega interpretadas. Y nosotros aprendemos y asimilamos esas verdades de fe. Otra cosa es la vivencia personal de cada uno, la experiencia de cada uno, pero lo que es la interpretación de las verdades de la fe corresponde a la Iglesia, no a nosotros. Dice el padre Cantalamessa que puede suceder que alguno de los autores que vamos a citar en un momento dado lea lo que el padre Cantalamessa ha escrito o escuche lo que yo estoy diciendo aquí y volviera y protestara diciendo que él no pretendía decir lo que yo voy a decir a propósito de sus escritos, ¿no? Y que nos hemos equivocado juzgando su teología. Bueno, pues en ese caso, pues nos alegramos de habernos equivocado y de que los equivocados seamos nosotros juzgándole mal a él, ¿no? Que no sea él el que esté en un error. Pero en esto, como en todo, nos atenemos, y así lo dice el padre Cantalamessa y así lo hago yo, a lo que dice la Iglesia, que es para discernir las doctrinas. Si alguien dice esto y esto, ha de ser condenado. Y a eso nos atenemos, al juicio y criterio de la Iglesia. ¿Qué no es lo que dice el teólogo este en cuestión? Pues mejor para nosotros y mejor para toda la Iglesia, que no haya nadie equivocado, ¿no? Pero en ese caso, nos dice el padre Cantalamessa como teólogo, que tenemos obligación de defender a los miembros débiles e ignorantes del pueblo de Dios
y defenderles de las sutilezas teológicas de estos teólogos que dicen que nos hemos equivocado y de la confusión a la que pueden llevar al pueblo de Dios. Porque a lo mejor no tienen voluntad de confundir, pero si sus expresiones no son claras, pueden confundir a los miembros más débiles del pueblo de Dios, ¿no? Y hay que denunciar y avisar que un teólogo católico tiene que adaptarse y cuidar y enseñar al pueblo de Dios siguiendo el magisterio de la Iglesia. Y en el cristianismo, un teólogo lo que tiene que hacer es medirse con la tradición, que nunca hay que despreciarla. La tradición, como viene de la palabra latina trade, la tradición es lo que se nos ha dado, lo que se nos ha entregado, lo que se nos ha legado. Tiene que medirse también con el magisterio, que es lo que la Iglesia, que es madre y maestra y está asistida de una manera especialísima por el Espíritu Santo, ha dicho. Y tiene que medirse con el cuerpo de los creyentes, con el grueso del pueblo de Dios. Y no al revés, que la Iglesia tenga que entender al teólogo, la tradición tenga que adaptarse al teólogo y el pueblo de Dios tiene que aprender el lenguaje del teólogo. No, es el teólogo el que tiene que hablar con claridad suficiente para que la tradición encaje en su modo de expresarse y empaste con su modo de expresarse. O sea, él no tiene que cortar la tradición, sino su expresión teológica tiene que ser continuidad de la tradición. Tiene que estar en sintonía con el magisterio, el teólogo, no el magisterio, con el teólogo. Y tiene que hablar de modo que el pueblo de Dios no se vuelva chino para entenderle. Tiene que hablar con claridad, con transparencia, con sencillez, como habla la Iglesia. No es que tienen que entender mi manera de expresarse, no, exprésese usted de manera que el pueblo de Dios le entienda, sin dar lugar a malentendidos o ambigüedades. Porque vamos a ver, un filósofo, un novelista, un poeta, pueden crear un lenguaje propio, un sistema filosófico propio, un estilo propio y muy personal, y el que quiera leerles, pues tiene que aprender un poco cómo funcionan estas personas para poder entenderles. Bien, pero un teólogo no. El teólogo no puede obligar a los creyentes a abandonar su modo de expresarse, su modo de comprender la fe y su lenguaje habitual para adaptarse al de él, sino que tiene que hablar y expresarse en el lenguaje y en el modo de comunicar y de comprender y en la mentalidad de la Iglesia actual. Porque ¿qué pasa? Que como dicen que no les entendemos bien, es la escapatoria que tienen muchos teólogos heréticos para salir, ¿no? Es que no han entendido bien lo que yo quería decir, pues explíquese usted mejor, o no llame tonto a todo el mundo. Claro, no, es que no me han entendido bien, ¿no? ¿Será que no te has explicado bien? Explíquese usted de manera que le podamos entender sin dar lugar a ambigüedad o a confusión. Y es la escapatoria que tienen muchos para camuflar sus errores. Es que no me han interpretado bien. Pues exprésese usted con claridad suficiente para no dar lugar a interpretaciones erróneas. Porque cualquier texto que dé lugar a una interpretación errónea va a ser condenado. Independientemente de la intención que usted tuvo, señor teólogo, cuando lo escribió, que a lo mejor su intención era inmejorable, pero como la intención no sale en el texto, y lo que sale es el texto y la interpretación que podemos darle, pues la Iglesia muchas veces se ve obligada a corregir, y a corregir con severidad, ¿no? Pero vamos, lo de decir que les interpretamos mal es una escapatoria muy común para los teólogos errados hoy día. Y esto es más o menos lo que os dije el último día que hablé, fue el final de la última charla, ¿no? Y a partir de aquí vamos a ir viendo las diversas teorías de estos teólogos equivocados para tener, no sé, pues eso, una noción, es una noción, voy a ir muy superficialmente de lo que se puede por ahí y se dice por ahí.
La afirmación fundamental de las cristologías a las que nos vamos a referir a continuación es la siguiente: Jesucristo no es Dios, sino que en Jesucristo está o actúa Dios. En Jesucristo no está Dios. Jesucristo es Dios. Esto lo tenemos que trasladar muy bien a la Eucaristía, porque es una de las grandes herejías que circulan por ahí. En la Eucaristía está Dios, está Jesús. No, la Eucaristía es Jesús. Es Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Eso es la Eucaristía. Jesús no está en la hostia. No, esa hostia es Jesús. Es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Es que en otros idiomas no, pero en el castellano la diferencia entre el verbo ser y estar es sustancial. En inglés no, por ejemplo. Pero en castellano ser es una cosa y estar es otra. Ser hace referencia a la esencia de la persona y estar al modo en que está dándose algo, en que está sucediendo algo. Y en la Eucaristía no está sucediendo nada, es. Es. ¿Sí? También como hablamos de la presencia real, presencia no sugiere el verbo estar. Presencia es que está. No, no. Es que es. Como es, evidentemente, está. Pero es. Esto es muy importante. Y es una cosa que los niños van a hacer la primera comunión y los que están mejor situados miren que sí, que en la Eucaristía está Jesús. Y van a comer a Jesús que está ahí. No. Van a comer a Jesús, yo les he oído decir a algún niño, voy a comer a Jesús que está en el pan. No. Jesús no está en el pan. Es que ese pan ya no es pan. Aunque sigas viendo pan, es apariencia de pan, pero es Jesús. Claro, todas estas sutilezas, y esto yo no digo que lo hagan muchas veces con mala voluntad en las catequesis, porque también a veces hay personas que tampoco tienen una grandísima formación, entonces les da lo mismo decir que la Eucaristía es Jesús que en la Eucaristía está Jesús, ¿no? Y estos son los que están mejor, porque luego hay los que vienen a contar, los niños que van a hacer la primera comunión, porque así todos juntos, unidos en Jesús y alrededor del pan, y no sé qué milongas cuentan, pero vamos a ver, digo, el niño este se ha enterado. No, no, es que sí, porque estamos todos juntos comiendo el pan, entonces Jesús está porque estamos todos juntos. ¿Cómo se está uno solo? Se oyen cosas muy raras. Y entonces el dejar claro que la Eucaristía es Jesús. Esto lo tenemos que tener claro. Bueno, pues trasladado a lo que íbamos. Bultmann es el que empezó con la feliz idea. Bultmann es la... oír la palabra Bultmann, agarrarse siempre que vienen curvas. No, es que Bultmann... no, Bultmann, cuidado. Todo lo que diga Bultmann, cuidado. Bueno, pues... Bultmann... escribió lo siguiente. Esto es lo que dice Bultmann, ¿eh? La fórmula Cristo es Dios es falsa en todos los sentidos, porque Dios es considerado como un ser objetivable, tanto si se entiende según Arrio como según Nicea en el sentido ortodoxo o liberal. Es correcta la expresión si Dios se entiende como el evento de la actuación divina. Detrás de toda esta hojarasca y palabras estúpidas, te encuentras a un tipo que tienen ganas de inventar milongas, porque vamos a ver. Decir que Cristo es Dios es falso en todos los sentidos, pero lo gordo es que hay personas que cogen ese libro, yo ya leo eso y ya se me ponen todos los pelos erizados y me pongo guardia, ¿no? Pues hay gente que lee eso y sigue leyendo tan a gusto y se traga el tronco entero y dicen que qué bonito el libro. Pero vamos a ver, si ha leído usted hace un rato que Jesucristo no es Dios, pero siguen. Y encima el libro más vendido. Así está.
Dios es considerado un ser objetivable, como si Dios fuera una cosa que tú la coges, este folio, lo sitúas aquí, lo miras por aquí, lo miras por allá, es así, o sea, es un ser objetivo. Pobre Dios. Bueno, tanto si se entiende según Arrio, que fue un hereje, como si lo entiendes según el Concilio de Nicea, que es la doctrina verdadera. Dios es objetivo y objetivable, en sentido ortodoxo o liberal, da lo mismo. Y es correcto si decimos que Dios es el evento, el acontecimiento, el suceso de la actuación divina. O sea, Dios es una cosa, es una palabra, mejor dicho, con la que denominamos la acción divina. Luego está negando que Dios sea un Dios personal. Pero luego es tan absurdo que, sin embargo, ese Dios que no es personal y que él denomina acción divina, actúa. Y actuar es propio de los seres personales. Como veis, esto no tiene ni pies ni cabeza. La acción divina la llamamos Dios. Y si es una acción, viene de un ser personal que actúa. Porque los entes abstractos no actúan. No sé si me explico, pero vamos, que esto no tiene ni por dónde cogerlo. Jesús sigue diciendo, esto es Dios. Claro, entonces, en medio de todo este fregado, que llamamos Dios, según Bultmann, pero que no es un Dios personal, sino que es una acción divina, en medio de todo este lío dices, ¿y qué pasa? Que la acción divina tuvo un hijo, el Hijo de Dios. Entonces, en medio de esto, que dice Bultmann, ¿dónde queda Jesús, no? ¿Dónde le encajamos? Pues Jesús, dice Bultmann, es la acción decisiva de Dios, o sea, la acción decisiva de la acción divina. Es Jesús. Aquí no hay persona ninguna, todos son acciones. Dios es la acción divina y el Hijo de Dios no es el Hijo de la acción divina, sino la acción definitiva de Dios, que es la acción divina. No hay personas en ningún lado. Hay acciones, que no sabemos quién las ejecuta, porque en mi pueblo las acciones las ejecuta alguien. Pero aquí no hay alguien, solamente hay acciones. Ya, pero para que veáis hasta qué punto todas estas cosas es que al final no se sostienen. O sea, detrás de una hojarasca de palabras grandilocuentes no hay base. Es que lo que dicen es absurdo de raíz, pero claro, tú lees eso, te mareas y dices, ¡ay Dios! ¿Por dónde se sigue? Pero tú te sientas despacio y empiezas a desmenuzarlo palabra por palabra, pues no tiene ningún sentido, pero ninguno. ¿Qué pasa? Que inspirándose en estas ideas de Bultmann, luego han venido otros amigos a completar la historia, como por ejemplo Hans King y otros cuantos, ¿no? Y digo que inspirándose en estos conceptos de Bultmann, que son la base del desastre, han edificado los autores de las nuevas cristologías, que afirman que Cristo es Dios solo en el sentido de que en Él actúa Dios. Con lo cual, cualquiera de nosotros puede ser Dios, porque Dios actúa en las personas con frecuencia. La gracia actúa en las personas con frecuencia, de una manera o de otra. No hay por dónde pillar. Vamos a ver, porque es Dios porque en Él actúa Dios. Hombre, ni no es que hagamos grandes milagros, pero también actúa la gracia. Y muchas personas, tú ves muchos, cualquier santo, ha actuado Dios de una manera especial, eminente en esas personas, es verdad que luego han correspondido a la acción de Dios y a la gracia, pero cualquier santo entonces podría ser Dios, siguiendo la idea esta, ¿no? Jesucristo, seguimos con las burradas, no es el verdadero Dios, sino la revelación del verdadero Dios. Que es una cosa bastante distinta a Dios. Es lo que Dios muestra de sí mismo, pero no es Dios.
Jesús es el profeta escatológico, aquel en quien se ha mostrado la causa de Dios. Esto es, según se afirma, lo que podemos decir con más seguridad si nos atenemos a las tradiciones más antiguas del Nuevo Testamento. Dicen estos autores que decir más e insistir en la divinidad de Jesucristo, además de ser inútil en una época como la actual, en la que la palabra Dios se ha hecho nula e insignificante, podría esconder la pretensión de neutralizar la fuerza del profeta Jesús de Nazaret, el colmo de la idiotez. Es quitarle valor profético, es quitarle fuerza a Jesús de Nazaret, que es un profeta, si nos empeñamos en decir que es Dios. Y luego dicen ellos que Jesús es una persona, no dos. Y esa persona es una persona humana. Decir que es también una persona divina no es posible, dicen ellos, sino a costa de graves e insuperables dificultades. Y habría que añadir, esas dificultades insuperables son para la razón, pero nunca para la fe. Para la fe no hay ninguna cosa insuperable. Para la razón sí hay cosas que si yo intento razonarlas pueden ser insuperables, pero para la fe no. A ver, la concepción de Jesús para la razón es insuperable. No hay manera humana de que una mujer conciba un hijo sin la participación de un varón. No hay. Para la razón no lo hay. Es que no me cueste un té de milonga. Si usted está embarazada es porque ha tenido relación con un hombre. Si no, es que no puede ser, que no puede ser. Efectivamente, para la razón no puede ser, pero para Dios no hay nada imposible.